Buenos días. El día de hoy vamos a hablar del tejido nervioso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el tejido nervioso está compuesto por varios tipos de células. Estas células conocemos con el nombre de neuronas y de neuroglías. Aquí ustedes pueden ver cómo se encuentra ese tejido nervioso disperso por todo el cuerpo, que va desde los dedos hasta el encéfalo, pasando por cada una de las zonas capaces de percibir el ambiente, como son los órganos sensoriales. En ese sentido, vamos a hablar particularmente de la neurona. Decimos que la neurona es la unidad básica tanto estructural como funcional del sistema nervioso. Estamos hablando tanto del sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Estas células se pueden encontrar diferentes tipos, pero vamos a encontrar que en su gran mayoría van a compartir una estructura base, en la cual se encuentra un cuerpo celular, un axón y las vainas de mielina. ¿Listo? En ese sentido, podemos decir que la neurona presenta diferentes partes. La primera parte de la que vamos a hablar es de el soma o cuerpo celular que estoy señalando en este momento. Decimos que es la parte principal de la neurona y en él se encuentra el núcleo. Su función es producir la energía necesaria para que toda la neurona pueda funcionar. Vamos a hablar del axón. El axón es la prolongación del cuerpo de la neurona, que lo tenemos acá, ¿cierto? Y produce el impulso nervioso que va desde el cuerpo de la neurona hasta el músculo o la glándula que vaya a trabajar, y va a terminar en unas ramificaciones que se conoce con el nombre de axones terminales. Otra estructura importante en la neurona son las dendritas, que son estas prolongaciones de diferentes partes del soma, cuya función es recibir el impulso nervioso de otras neuronas y conducirlo al soma. Otra parte importante es la vaina de mielina. Esto que estoy señalando son las vainas de mielina que recubren el axón, permitiendo que el impulso nervioso sea transmitido entre distancias largas. No está presente en todas las células nerviosas. Hay unas células que no tienen estas vainas de mielina, que vamos a ver más adelante. Los nódulos de Rambier, que son estos espacios que hay entre las vainas de mielina, son interrupciones que permiten al impulso nervioso dar pequeños saltos que aumentan la velocidad de reacción en el impulso nervioso. Y por último vamos a hablar de las células de Schwann, que son las células que están conformando esta vaina de mielina y las vamos a ver más adelante. Pertenecen a células gliales que tienen una función de protección del axón. Vamos a hablar que hay diferentes tipos de neurona. Por ejemplo, vamos a hablar de las neuronas multipolares que tenemos acá. Estas neuronas multipolares es el tipo de neurona más compleja que tenemos. Tienen soma, axón y varias dendritas alrededor del soma. Se encuentran en las zonas de la médula espinal y el cerebro, es decir, hacen parte del sistema nervioso central. Otra neurona bien importante son las neuronas bipolares, que tienen el soma, ¿cierto? Tienen axón para este lado y tienen la dendrita para el lado contrario. La mayoría se encuentran en órganos sensoriales como la vista, el olfato, el gusto, el oído. También vamos a hablar de las neuronas pseudopolares o unipolares. Este tipo de neuronas tienen dos axones, ¿cierto? Pero no tienen una gran cantidad de dendritas, sino tienen los axones, que van a ser axones terminales, y usualmente se dirigen unos hacia los músculos, articulaciones y son responsables de las sensaciones de tacto, presión y dolor en su gran mayoría. También tenemos otro tipo de células. Este tipo de células se conocen con el nombre de células gliales o neuroglías. Las neuroglías son células del sistema nervioso que forman parte del sistema de soporte. Son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. A diferencia de las neuronas, estas células no tienen axones, dendritas ni conductos nerviosos. Entonces vamos a verlas una por una.
Vamos a empezar con los astrocitos, que son estos que ustedes ven acá. Son los principales y más numerosos. Su función es unir la neurona al vaso sanguíneo respectivo. Entonces, si te das cuenta, aquí está la neurona, está pegado el astrocito y están uniendo al vaso sanguíneo. Le aportan nutrientes necesarios a la neurona y además captan el exceso de neurotransmisor y participan siendo una barrera hematoencefálica, es decir, van a ser barrera entre cualquier sustancia que pueda ingresar y que pueda generar algún tipo de patógeno en las neuronas. Los oligodendrocitos, mírenlos acá, estos oligodendrocitos. ¿Qué hacen los oligodendrocitos? Son los que producen una vaina de mielina alrededor de los axones, como pueden ver ustedes acá, y pueden ayudar a aumentar la velocidad del impulso nervioso. ¿Listo? Las otras son las células epididimarias, mírenlas acá, las células epididimarias. ¿Qué hacen las células epididimarias? Pues forman una cubierta para los ventrículos del cerebro y para el conducto central de la médula espinal. Tienen la función protectora y tanto de lo que está sucediendo aquí al interior de las neuronas como del líquido cefalorraquídeo, porque están pendientes de que no ingresen ningún tipo de sustancias patógenas. Y las otras son las microglías, estas microglías que vemos acá. Son macrófagos del sistema nervioso y su función es fagocitar cualquier tipo de patógenos, detritos o sustancias que interfieran en la función neuronal. ¿Listo? Vamos a hablar particularmente de las células de Schwann. Cuando estamos hablando de las células de Schwann, estamos diciendo que son un tipo de células que nos ayudan a proteger los axones. Decimos que las células de Schwann son células gliales presentes en el sistema nervioso periférico. Tienen dos funciones. Una parte acompaña a las neuronas durante el crecimiento y desarrollo y por otra parte ayudan a formar la vaina de mielina en el axón. ¿Listo? Aquí vemos como el axón, estos son varios axones, estamos diciendo que aquí hay como un ramo de axones, que ese ramo de axones está cubierto por la vaina de mielina y que la vaina de mielina está compuesta por las células de Schwann. Ok. Ahora vamos a hablar de las funciones de las neuronas. En ese sentido, vamos a ver un video que nos puede colaborar. Entonces, decimos que las neuronas transmiten el estímulo desde cualquier órgano receptor, ejemplo la mano, hasta la médula espinal. Ellas reciben la información de las neuronas sensoriales y lo envían hacia las motoneuronas, que son neuronas que se conectan y que reciben la información de las interneuronas y conducen nuevamente hacia el órgano que recibió el estímulo. Así, por ejemplo, si me pincho con una mano, una aguja, en la mano con una aguja, el estímulo será recibido por una neurona sensorial, llevado hasta la médula espinal, recibido en dicho lugar por la interneurona, conectado hacia la motoneurona para así transmitir a la mano una percepción de dolor. Esto se logra gracias al paso de cargas positivas y negativas a través de la membrana que recubre el axón y que puede llevar lo que llamamos neurotransmisores a los botones sinápticos que pueden permitir la comunicación de las neuronas entre sí. Y esto nos permite generar cualquier tipo de respuesta. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado muy claro.